Muy bien, vengo con Luis Gasulla. No tenía el gusto de conocerlo, Luis, y lo conocí a través de este libro fenomenal. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por la invitación. El negocio de los derechos humanos. Lo tengo ahí, el libro mío, lo voy a mostrar. Es un gran libro que exige una gran valentía hacerlo, de alguien que se identifica con el tema de los derechos humanos, es decir, no es alguien que es un detractor. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, esto comenzó, desde antes de la llegada de Kirchner. Me parece que Kirchner leyó los vientos de cambio de la sociedad luego del 19-20 de diciembre. Adolfo Rodríguez Sá intentó también acercarse a las madres de Plaza de Mayo. De hecho, en las breves semanas en la que estuvo, recibió a Eve Bonafini. Eve Bonafini salió encantada de esa reunión. Y Kirchner tomó ese cambio de la sociedad que, luego de 10 años de menemismo, con el indulto y todo lo que había significado, deseaba una participación dentro de sus políticas de la bandera de los derechos humanos. Decíamos, complicado meterse con este tema, Luis, ¿no? Digo, vos hicieras un análisis ahí con Nelson Castro de lo que pasó con Néstor en su primera presidencia, pero meterse ya hasta, digo, desde el nombre, el negocio de los derechos humanos. Terminó siendo eso, digo, una historia de derechos humanos en la Argentina que fue reivindicada en el mundo entero, terminó en un negocio. Sí, bueno, hace poco La Nata escribió la carta a la presidenta y habló del negocio de los derechos humanos, mencionándolo, ¿no? Sí. Ustedes hicieron un negocio de los derechos humanos. ¿Sabes que cuando presenté la idea en Sudamericana no quería saber nada, nadie? Es la verdad, en el 2000, comienzo del 2011, yo me había enterado del caso de una mujer embarazada que tenía 4 hijos, que era empleada de Sueños Compartidos. La echaron al quedar embarazada. Le fue a reclamar a Eve Bonafini, la destrató, la pasó muy mal. Conocí esa historia y empecé a conocer otras historias más. Así nació mi interés con lo que después estallaría el escándalo de Sueños Compartidos. Yo en silencio iba siguiendo eso. Cuando estalla el escándalo de Sueños Compartidos, la editorial dice, vamos para adelante con esto. Por suerte me dieron 1 año y medio para investigar, porque sacarlo ahí era oportunista, no tenía la investigación cerrada. Sí. Fui viajando a distintos obradores de lo que fue Sueños Compartidos, que fue el programa de inclusión social y de construcción de viviendas más ambicioso del kirchnerismo, que terminó en un gran escándalo. Pero el negocio de los derechos humanos no solo fue eso, sino fue crear o meter de tu mismo lado, enlodarlas en la política partidaria, los dos grandes símbolos de los derechos humanos como Eve y Estela, y convertirla a Estela en una estrella prácticamente de rock, en una actriz de primer nivel, sentarla en la primera fila, ubicar a sus familiares, sus amigos, que recomiende, influir en las políticas de gobierno y generar esto, que hoy Estela pueden estar reprimiendo a los QOM y se va a callar la boca, puede estar pasando de Tucumán y no dice nada. Mira, una vez... Y lo voy a decir con nombre y apellido. Enrique García, el intendente de la región norte, yo tuve la posibilidad de preguntarle por qué un hombre que había sido de cuña radical, había sido afiliado, su padre, su abuelo, venía con toda una historia, de la noche a la mañana se pasaba al kirchnerismo. Más allá de las obras que le había prometido Néstor y el dinero que se le giraba a un municipio, él me dijo, ¿sabes qué pasa? Yo me senté con Néstor 1 hora y cuando salí convencido. Vos podrás creerle o no. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasó con abuelas? ¿Qué pasó con madres? ¿Hay un convencimiento? ¿A las convenció Néstor? ¿Entraron? ¿Son inocentes? ¿Cómo es esto? Hay de todo. Hay convicción y conveniencia. A todos los que apoyaron al gobierno les fue muy bien. Hay otras madres, de hecho la madre del conscripto desaparecido Ledo, le ha ido muy mal, no le atiende más el teléfono a Eve Bonafini. Hay madres del interior del país que han dejado de venir a las reuniones de los jueves a marchar en Plaza de Mayo en descontento con las decisiones de Eve Bonafini. ¿Hay convicción? Sí, hay convicción. Estela de Carlotto está totalmente convencida. Se enamoró de Néstor y de Cristina cuando los conoció recién en el 2003. Antes Néstor no había participado en ningún encuentro ni había recibido a las madres en Santa Cruz.
Eve de además, Bonafini es distinto. Ni Néstor ni Cristina, y esto hay que decirlo también, no tiene una historia vinculada a los derechos humanos. Digo, yo no recuerdo, y eso lo sé además, no es que estuvieron en, no sé, en la APDH en los 80, no es que estaban en organismos institucionales, defensa de los derechos humanos en plena dictadura. No hay nada de eso, no hay absolutamente nada. Ellos estaban allá en el sur y punto. Con los derechos humanos reescribieron su pasado, inventaron un pasado glorioso. Cristina Fernández de Kirchner, que lo cuento en El negocio de la impunidad, le contó a periodistas alemanes en una gira que ella estuvo detenida, desaparecida. Cristina Fernández de Kirchner dijo que Néstor estuvo detenido, desaparecido acá en la Argentina. Estuvo 3 días en un calabozo en Santa Cruz que averiguó unos antecedentes con el ex diputado nacional Rafael Flores, que lo contó en el otro libro, el de los derechos humanos. Leyeron unos libros, les preguntaron dos o tres cositas y punto, nada más. Eso no es decir estuve detenido, desaparecido. Durante los 80 fueron primero intendente, después gobernador, jamás recibieron a las madres. ¿Y por qué ellas? ¿Y por qué digo, por ejemplo, los detenidos desaparecidos? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué nadie dice, no, mira, esto no es verdad? Digo, lo dijiste vos en tu libro, lo decimos muchos periodistas que además conocemos. Digo, un día me vinieron con la historia de que Néstor había participado como abogado en la PDH. Le digo, mira, yo estaba en el 82 en la PDH, estaba Horacio Ravena, había Graciela Fernández Mejide. Digo, nadie tenía la menor idea de quién era este tipo, de qué me están hablando. Digo, lo podemos decir algunos. Ahora, el punto es, ¿por qué ellos mismos, los protagonistas, no dicen nada? Bueno, hubo mucha plata también. Hubo mucha plata y en los primeros años también el Néstor y Cristina tuvieron un aliado fundamental. Primero tuvieron de aliados a todos los buenos de la sociedad. Organismos de derechos humanos, grupos piqueteros que había que contenerlos. Luis de Lía ya no te hacía un piquete, sino que lo tenías de mano de obra desocupada o de mano de obra para reprimir alguna contramarcha. Tenías al Grupo Clarín de tu lado. Desde el 2003 hasta el 2008, crisis del campo, el Grupo Clarín eran todas buenas noticias. Y tenías al sindicalismo, lo tenías a Moyano cerca. Así que no tenías mucho para enfrentarlo. Había un discurso dominante en el que ellos pedían perdón a toda la sociedad por 30 años en que la democracia no había hecho nada por los derechos humanos. ¿Y qué lo tenías? A Estracera, ¿dónde se podía, el ex fiscal Julio Estracera, dónde podía contar que esto era falso? Había pocos periodistas, pocos espacios para contar. Y una sociedad que la verdad que les quería creer. Tenía el 70% de imagen positiva, Néstor. Una sociedad que la verdad que quería creer que estos tipos, bueno, venían del 19 y 20 de diciembre, eran la nueva política, la renovación de la política, y también fueron aprendices de Adolfo Rodríguez Sá, que lo primero que hace es recibir a Eve de Bonafini, que sale encantadísima con Adolfo Rodríguez Sá, y también Horacio Berbisky, que lo defendía. Ya Berbisky le instalaba a un presidente para dónde ir en tema de derechos humanos o cómo escribir la historia y cómo tener de tu lado a todos los que salen a protestar. Luis, para ir cerrando, hubo muchos libros en los últimos tiempos, libros de Majul, libros de muchos colegas, los tuyos, el negocio de los derechos humanos, el negocio de la impunidad. Digo, ¿alcanza esto para que la gente, no sé si cambie su voto, pero reflexione de acá a octubre de lo que estuvo pasando, de cuál es, no solamente la historia que me contaron a través de algunos programas televisivos y radiales, sino un poco escuchar todas las historias? No, yo creo que la corrupción no importa a la gran masa de la sociedad porque hay impunidad. Porque te pueden decir, bueno, investigaste, dijiste tal cosa, hiciste, pero después no pasó nada en la justicia. Y la justicia federal hoy por hoy, imparten o hacen política también partidaria. Te duermen un fallo, avanzan a fondo, extorsionan un poquito, hacen que van a investigar y después quedan en la nada. Y al haber impunidad, las investigaciones se diluyen porque la gente, el común denominador de la gente cree que el periodista es el fiscal y no es así. Nosotros no podemos comprobarlo periodísticamente, pero no judicialmente. Judicialmente tiene que haber una justicia que la verdad que a veces cuando te metes en las investigaciones como lo hacen, dejan mucho que desear. Así que creo que la corrupción importa en épocas de crisis económica. Si hay crisis económica empezás a ver más todo con detalle.
Nos tenemos que ir. Seguramente vas a volver porque estás viajando al Chaco. Hay una historia que no pudimos contar por una cuestión de tiempo, pero estás viajando y ¿qué crees que va a pasar con esto del Chaco? Y en el Chaco seguramente ganará el oficialismo. Ya está, no es suficiente por hoy. Ganará el oficialismo, pero no creo que por una diferencia como fue en las PASO. En las PASO ganaron por 30 puntos de distancia, pero seguramente también irán todos a fiscalizar al Chaco y veremos qué sucede. Seguro. Gracias, Luis, por haber venido. No, gracias, Eduardo. Nos vamos. Pasamos un poquitito por la historia argentina y la reciente, ¿no? Y es interesante esto que decía Luis. Parece ser que a los argentinos solamente cuando nos toca el bolsillo abrimos bien los ojos. Mientras tanto, han pasado años, la década. Más de una década pasó en Argentina. Chao, hasta la semana que viene.